Hoy vamos a estar en la palabra, en la carta de San Judas. Vamos a estar leyendo desde el 3 al 23. ¿Ya todos tienen la palabra? Amén. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Dice la palabra así: falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor ha venido salvando al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enós séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo
para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que es viva y eficaz. Y una vez más, Señor, te pido que seas tú ministrando con tu Santo Espíritu en mi espíritu, alma, cuerpo, intelecto, consciente, subconsciente, inconsciente. Seas tú tomando mis sentidos, mis sentimientos, porque lo único que quiero hablar es tu palabra con esa esencia de tu Santo Espíritu y transmitirla a los oyentes para vida eterna. Oh, gracias, bendito Rey, por tu palabra que es santa, que es viva, que es cortante, que es ese pan de vida, que es ese martillo que rompe la roca en dos. Gracias, bendito Rey. Amén y amén. Se pueden sentar con un gloria a Dios. Gloria a Dios. El mensaje de hoy se titula Ausencia de la sana doctrina. ¿Será que en este tiempo hay ausencia de la sana doctrina? Como hay ausencia de la sana doctrina, también hay ausencia del Espíritu Santo en las vidas. Esta ausencia del Espíritu Santo en las vidas ha hecho que la sana doctrina escasee. Ha hecho que muchos tengan como palabra herejías, mentiras, doctrinas de hombres. Acá lo dice en la carta a Judas: falsas doctrinas y falsos maestros. Ahí dice también que debemos exhortarnos los unos a los otros y contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿A cuáles santos? ¿Cuántos santos hay acá? Amén. ¿Y cuántas veces ha sido dada esa doctrina? Una sola vez. Una vez. Quiere decir que no ha sido una doctrina verdadera. Que aunque hay miles de doctrinas, pero hay una sola verdadera. En estos días, hablando con alguien que es de otra doctrina, yo mantengo hablando con diferentes personas de doctrinas, pero hay algo que el Señor me ha enseñado a conocer: la verdadera doctrina, que es esa doctrina de salvación y santidad. Y hablando con este personaje, le decía que alguno de los dos estaba en el error. Yo estoy segura de lo que soy, pero yo le decía a él: algunos de los dos estamos en el error, pero hay alguien que nos lleva a la verdad. Y si tenemos el Espíritu Santo, la palabra del Señor dice que nos lleva a la verdad, a toda verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero acá en Judas nos dice que se han entrado maestros falsos, profetas falsos encubiertamente. ¿Dónde han entrado encubiertamente?
al mismo pueblo de Dios, a la misma iglesia de Dios, encubiertamente con su sabiduría humana, con sus cosas, queriendo llevar una doctrina falsa, la cual ha extraviado a muchos cristianos, a muchos que estando en la verdad y se han dejado distorsionar por la mentira, y empieza a tener sincretismo la doctrina. ¿Qué sincretismo? ¿Qué será sincretismo? Un revuelto entre lo verdadero y lo falso. Y muchos piensan que porque allí nombran a Dios, nombran a Jesucristo, hasta nombran al Espíritu Santo, piensan que esa es la verdad. Pero ¿qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu Santo no es cualquier fruto. El que tenga el Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo, ahí se conoce el verdadero. Porque no cualquiera tiene ese fruto. Solamente lo tiene aquel que se ha arrepentido verdaderamente y que ha aceptado verdaderamente al Señor Jesucristo sin hipocresía, queriéndose alejar del mundo, queriéndose alejar de lo falso, para llegar a una verdadera doctrina. Amén. Gloria al Señor. Pero hoy quiero tocar varios puntos. Quiero tocar varios puntos el por qué hay falsas doctrinas y falsos maestros y de dónde empieza las falsas doctrinas, de dónde empieza lo falso. Cuando habla la palabra de falsedad, esto quiere decir algo que no es íntegro, que no es santo. Porque habla entonces de una mentira, la cual no lleva a ninguna verdad. ¿Y quién es el que nos lleva a la verdad? Ya lo he dicho, el Espíritu Santo. Más adelante vamos a estar escudriñando la palabra, donde es que nos dice que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Entonces, cuando no hay verdad, es porque la persona carece de ese Espíritu divino, de ese Espíritu de Dios, el cual ha hecho alejar el mismo hombre al Espíritu Santo por sus necedades, por sus atribuciones sabias terrenales, por su sabiduría humana. Pero miremos de dónde comienza esto. El Señor en un tiempo me mostró, ya hace varios años, después del 2006, al poco tiempo, me mostró y me decía: viene confusión, que ni siquiera los mismos llamados cristianos se van a entender. Hoy vemos los mismos llamados cristianos que andan de aquí para allí en falsas doctrinas, pensando ser sabios, se hicieron necios. Eso lo dice la palabra también. Porque han tomado de sabiduría humana y se han olvidado que el único que puede capacitar es esa sabiduría que da a conocer lo de lo alto
alto, lo espiritual, se llama el Espíritu Santo dado por el Señor. Amén. ¿Cuántos tienen esa sabiduría? Amén. Gloria a Dios. Debemos de adquirir esa sabiduría. La palabra del Señor dice, si alguno es falto de sabiduría, a un teólogo, a un profesor, a un hombre muy sabio humanamente, dice, pídesela a Dios, que es amplio en darla. ¿Por qué es amplio? Porque esa sabiduría traspasa todo entendimiento, traspasa toda sabiduría humana. Amén. Y yo prefiero tener esa sabiduría de lo alto y no tener tantos cartones. Un día un pastor, llamado pastor, porque no sé si sea llamado por Dios, decía, no es que yo hice una capacitación en demoniología y tengo el cartón de demoniología para sacar demonios. Y yo pensaba entre mí, bueno, y a este hombre se le aparece un demonio, entonces va a sacar el cartón y le va a decir, váyase porque yo fui capacitado en demoniología. Tremendo. Donde ya hay escuelas aún de capacitación para profecía. Cuando la profecía la da directamente el Señor en revelación de lo que Él quiera dar, respaldada por su palabra. Amén. 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 Gloria a Dios. Pero en estos últimos tiempos debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado quién nos habla y qué estamos escuchando, qué doctrina estamos escuchando, porque así como lo había dicho en la predicación pasada, muchos se han dejado llevar por doctrinas de demonios, las cuales tienen solo mentira y camuflándose con algo de verdad empiezan a engañar a muchos, camuflándose con la misma palabra, llevan a muchos a la mentira. Pero estos son los últimos tiempos, los cuales el Señor está dando tiempo para un verdadero arrepentimiento, para salir de esa doctrina falsa y decirle al Espíritu Santo, quiero tu sabiduría, quiero que tú me guíes a esa senda del Señor Jesucristo. Porque el Señor dice en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Será que el cristianismo, el evangelio se está llevando así? Negándose a sí mismo, tomando la cruz cada uno y siguiendo al Señor. ¿O se está llevando un evangelio de prosperidad, de fama? Déjeme decirle que el Señor no vino a traer un evangelio de prosperidad ni de fama, porque empezando cuando Él fue a la cruz fue con mucho sacrificio. Él se negó a sí mismo, tomó su cruz para darnos la vida a nosotros, esa vida eterna. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Negarnos a sí mismo, a todas las emociones de nuestra carne, a todo lo mundano, tomar nuestra cruz y seguirlo. Amén. Amén. Esa cruz significa muerte para el mundo y ahora vivo para Cristo. Amén. Pero ¿cómo vivo para Cristo? Siendo su santo templo. Entonces, ¿quién fue el que empezó con una falsa doctrina? Con falsas profecías. ¿Sabe dónde empezó? No fue acá terrenalmente. Empezó en el reino de los cielos. Cuando Satanás se rebeló. Porque se creyó igual al Altísimo. Después de que Dios le dio cosas especiales a Luzbel.
lo llenó de cosas muy especiales y poderosas. Y la palabra lo dice. Allí en la palabra en Ezequiel 28:12, del 12 al 19, Él quiso formar un trono. También lo dice en Isaías 14:11 al 15. Quiso ser igual al Altísimo, formar su trono allí. Y ahí habla de arpas, de flautas, de tamborines, donde Él era el encargado de la alabanza. Por eso hoy mismo, desde ese mismo momento hasta este momento, Satanás aún ha distorsionado la alabanza, colocando alabanza mundana en la alabanza santa del Señor. Vuelvo y digo, esto también se llama sincretismo, lo falso y lo verdadero, lo que se entremezcla entre falso y verdadero. Eso se llama sincretismo. Y Satanás ha hecho que el hombre sea así desde el principio, que entremezcle lo santo con lo profano, con lo falso, que el hombre entremezcle lo santo con el pecado. Eso se llama sincretismo. Y desde allí, desde el reino de los cielos, Él alcanzó a la tercera parte de ángeles. Gran predicador, ¿cierto? Pero no para llevarlos a la alabanza del Señor, que era lo que tenía que llevar, la alabanza hacia el Señor, sino una alabanza hacia Él mismo, porque Él quería un reino, un trono, en el cual cuando el Señor lo expulsó de los cielos, ese reino y ese trono lo tiene en el mismo infierno. Es donde manda a esa tercera parte de ángeles, que son los demonios. Este mundo está lleno de esa tercera parte de ángeles, que son millares y millares, los cuales vienen y toman la mente aún del mismo cristiano para que empiecen a predicar esas doctrinas falsas. Desde allí, desde el reino de los cielos, inicia la rebeldía. Dice la palabra que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y eso también fue allí en el reino de los cielos. Y hasta el día de hoy viene pasando con el hombre. Antes de la caída, les digo, es la altivez de espíritu. Así que si están muy altivos, bájense. Porque el Señor dice que al altivo lo mira desde lejos. Al altivo lo echa fuera. Él mira desde cerca lo humilde. A mí me han dicho, pero es que usted es altiva. Me dicen altiva porque predico fuerte. Pero estas predicaciones fuertes han sido necesarias para que varias personas estén en este momento aquí. Eso no es altivez, es hablar con autoridad, una palabra que es santa. Ese es el celo del Señor en mí. No es ninguna altivez, porque a mí misma me ha tocado postrarme ante la presencia del Señor y reconocer que solamente Él es santo y que yo cada día necesito de Él, que no vivo sino por Él. Gloria a Dios. Entonces, empezando esta falsedad allí en el reino de los cielos por medio de Luzbel, y enviando el Señor a este personaje con la tercera parte de ángeles al infierno, es donde empieza una falsedad, la cual quiere atrapar al hombre cada día. Y esto también empieza en el ser humano desde Adán y Eva, cuando
Satanás fue y tomó a la serpiente, se presentó por medio de esa serpiente, la serpiente antigua es el mismo Satanás. Y resulta que le dijo, con que tu Dios te ha dicho que no coma de este fruto. El fruto era el fruto del bien y del mal. Porque cuando el Señor creó al hombre lo hizo perfecto, era inocente, no era pecador, era santo. Por eso el Señor podía moverse en medio de ellos, en el huerto del Edén. Pero como Satanás también quería un trono y quería vivir donde el Señor vive, que es en el corazón del hombre, porque la creación especial para el Señor somos nosotros, los seres humanos, porque el Señor creó primero la creación, las plantas del cielo, y luego ahí sí creó al hombre. Entonces la creación fue creada para el hombre, para servicio del hombre. Entonces Satanás, con su egoísmo, envidia, maldad, dijo: no pude estarme allí en el reino de los cielos dirigiendo a estos ángeles. Ahora voy a hacer que, así como he logrado esa tercera parte de ángeles, voy a lograr esa creación especial de ese Dios. Y ha logrado entrar en el corazón de toda la humanidad. Dice, porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Dice, por cuanto uno, todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, fueron destituidos de la presencia de Dios, que eso fue lo que vino a salvar Jesucristo, esa relación con Dios, esa presencia de Dios en el hombre. Por eso tenemos que tener cuidado. Y en eso quiero ser muy clara en este día. Cuando está la ausencia del Espíritu Santo y hay tantas doctrinas, aún muchas experiencias espirituales, ¿quién se está moviendo ahí? O se está moviendo el Espíritu Santo, o se está moviendo el poder de Satanás. Porque es que el Señor no le quitó el poder que le dio. Por eso tiene tanto poder. Dios es todopoderoso. Es el todopoderoso y Él le dio poder. O sea, Dios es todopoderoso, Satanás es poderoso nomás. Y hace lo que el Señor le permita hacer. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor le dice: un momentico, Él es ya propiedad mía, porque Él tiene el Espíritu Santo. Pero si nosotros descuidamos esa relación con Dios, esa presencia de Dios en nuestras vidas, que el Espíritu Santo, le estamos dando una puerta abierta al espíritu ¿de quién? De Satanás. Es donde ya no nos vamos a mover naturalmente, sino con el poder satánico. Entonces, vemos por qué hay tantas cosas. Entonces, cuando les decía que hace un tiempo, varios años, desde el año 2006 hacia acá, el Señor me dice: va a haber confusión. No se van a entender ni siquiera los mismos llamados cristianos, porque va a levantarse una serie de doctrinas. ¿Y sabe cómo me mostraba el Señor? Como en la torre de Babel, cuando Él tuvo que hacer un alto y los confundió por las lenguas. ¿Sabe por qué? El Señor hace ahorita un alto, porque si siguen así, muchos van a ser destruidos y acaban ¿dónde? En el lugar
que Satanás los ha engañado, que es el infierno. Por eso Satanás es el padre ¿de qué? De mentira. Eso lo dice la palabra. Entonces, en estas doctrinas hay confusión. En estas doctrinas hay libertinaje, mundanalidad. No se está llevando la sana doctrina. Una doctrina de salvación y santidad, que fue la que dejó el Señor. ¿Ustedes quieren conocer la sana doctrina? Pídale guía al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Y si lo lleva, eso que está sintiendo, a algo que no es santidad, no es de parte de Dios. Porque el Espíritu Santo no nos lleva a la santidad. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a la santidad para estar preparados para ese día glorioso que viene el Señor Jesucristo por su novia. ¿Y cuál es la novia del Señor? ¿Y cuántos de aquí son novias del Señor? Amén. Gloria a Dios por esa novia que está siendo resplandecida con esa presencia del Espíritu Santo. Está limpiando su vestido, está haciendo que ese vestido se ponga hermoso para el día de la boda con el gran rey. Con el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es lo próximo, como ya lo decía antes, acontecer, el arrebatamiento de esa novia, del Señor Jesucristo, venir por esa novia para ese día de las bodas del Cordero. Entonces no podemos seguir dejándonos confundir por cualquier viento de doctrina que pasa y que porque nombran a Dios y hablan muy bonito y cantan muy bonito, entonces ese es Dios el que está ahí. No en todas las iglesias está Dios. Se puede decir, en este momento la doctrina escasea y es muy poco, es contado. Me decía el hermano que días toca buscar una lupa para buscar un verdadero cristiano, porque no lo hay, porque la doctrina ha escaseado, porque ese fuego, esa presencia del Espíritu Santo también ha escaseado, porque no estamos llevando la palabra en santidad y obediencia. Por eso ha escaseado esa verdadera doctrina. Entonces hay confusión y ya miramos de dónde empezó, cuando Satanás se rebeló, luego cuando colocó en el corazón del hombre a rebelarse también y a desobedecer. El pecado del hombre en el huerto del Edén fue la desobediencia. Fue donde empezó a rebelarse contra Dios, porque empezó en contra de los mandatos de Dios, porque Dios había dado un mandato a Adán y Eva. Y el desobedecer es rebeldía. El desobedecer es obstinación. La palabra del Señor en una parte dice que pecado que es como pecado de adivinación, la rebeldía, la obstinación, y como pecado de idolatría. Eso lo dice cuando Saúl desobedeció. La rebeldía y la obstinación es un pecado abominable ante Dios. Dice que es como idolatría y como pecado de adivinación. Entonces, si nos sometemos a una doctrina y a predicar una doctrina
estemos seguros que quien nos está dirigiendo para hablar de esa doctrina es el Espíritu Santo. Porque ¿cuántas doctrinas han salido? ¿Cuántas doctrinas hay? ¿Y cuántas son las verdaderas? Una sola. No, ni siquiera pocas. Una sola. Una sola es la verdadera. Porque uno solo es la verdad. Jesucristo. Uno solo es el camino, la verdad y la vida. Y ese que es el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, quien nos dio de su Santo Espíritu por mandato del Padre. Amén. Gloria a Dios. Apláudale que Él vive. Gloria al Santo. Entonces Satanás es el padre de engaño y mentira, de la falsedad. Entonces tengamos cuidado con las falsas doctrinas. Dice la palabra del Señor que hay muchos caminos que piensa el hombre que los lleva bien, pero el término es camino ¿de qué? ¿El fin es de qué? De muerte. ¿Y cuántos caminos hay de muerte? Pues muchísimo, porque uno solo es la verdad. Uno solo es el de la vida eterna. Entonces tengamos cuidado en qué doctrina nos estamos preparando. Porque no todas las doctrinas llevan al reino de los cielos. No hay sino una que lleva al reino de los cielos. Entonces, yo quiero pedir el favor a una de mis hermanas, Adriana, con el micrófono. Va a estar buscando en 2 Corintios 11 y va a leer el verso 13, 14 y 15. Entonces, ¿qué dice en 2 Corintios 11, 13, 14 y 15, mi hermana? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que así como Satanás se disfraza como ángel de luz, así sus ministros. ¿Y cuáles son sus ministros? Los demonios y los que alcanzan esas doctrinas de demonios, que son los mismos ministros llamados cristianos, entre comillas, porque cristianos no tienen nada. Porque el que se dice ser cristiano debe andar como Cristo anduvo en santidad. Entonces, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. No fue que a mí se me apareció el Señor Jesucristo. Lo vi, fue que a mí se me apareció la Virgen. He oído a una gente que yo he estado en el cristianismo en otra iglesia. Y una hermanita resulta que le apareció la Virgen y que entonces que la Virgen sí hay que adorarla. Eso me lo decía. Que se reprenda el diablo. ¿Sabe quién es ella? Y quiero dar una pequeña explicación porque más adelante el Señor me va a hacer dar esta enseñanza, porque esto tiene que ver con lo que es Navidad, con lo que es esa celebración del 24 y 25 de diciembre, pero yo no voy a explicar en este momento lo de ese día, sino voy a dar una corta explicación de quién es esa mujer y quién es ese hombre que se aparece como Jesús. Esta mujer empieza desde esta mujer Semiramis. Una mujer que fue madre y esposa de Nimrod, el mismo de la Torre de Babel.
Ellos dos se casaron, madre e hijo. Este hombre muere, y estoy hablando lo que es un poco historia. Este hombre muere, y después de muerto, dice que se vivifica por medio de un árbol, el cual esta mujer quiere imitar a la Virgen también, a la Virgen que fue la mujer que el Señor escogió para que Jesús naciese por medio del Espíritu Santo. Entonces fue engendrado por medio de ese árbol, y el sol, que es quien da vida, y que por eso es que se llama el Dios Sol, que es el mismo Tamuz. Esta mujer dice que queda en embarazo sin necesidad de hombre, porque este hombre ya estaba muerto. Y entonces es donde viene Tamuz, el que dice la Biblia. Esta Semiramis es la misma que nombra la palabra, la misma Astarot, la misma Jezabel, la misma reina del cielo, la misma Virgen, llámese Virgen de Guadalupe, Virgen del Carmen, llámese como se llame, porque hay muchas vírgenes. Eso es idolatría, es esa misma. Y quien la acompaña a ella, haciéndose pasar por Jesucristo, y que se presenta muchas veces también, es Tamuz, el que también habla la Biblia, como Tamuz, como Baal, como Moloch. Bueno, tiene muchos nombres. Antes de predicar esto, tenía bastantes nervios. Y yo le dije, Señor, ayúdame porque tengo nervios. El hablar de una doctrina del Señor, tenemos que estar bastante seguros de lo que estamos diciendo. Pero yo lo que estoy diciendo, estoy con la seguridad, porque esto no me lo ha mostrado el Señor ahora. He sido capacitada para hablar en este momento de estas cosas desde el 2006. 13 años para venir a hablar de esta situación. He tenido muchas experiencias en lo espiritual, pero esto espiritual es por medio del Espíritu Santo, quien revela y dice que escudriña lo más profundo de Dios. Y es donde dice la palabra que esto se lo da a conocer a los santos, aquellos que aman al Señor, no a cualquiera. Porque hoy en día cualquiera lleva doctrinas de demonios y dice, el Señor se me apareció y me llevó a una experiencia. Quiero hablar hoy de las revelaciones también un poco. De esas revelaciones, las cuales dice, el Señor se me apareció y me llevó al infierno y al cielo. Yo no me explicaba y le preguntaba al Señor y tuve la respuesta. No me explicaba cómo es que el Señor se le aparece a una persona, la lleva al infierno, al cielo, después este personaje viene y da esa experiencia, dice lo que lleva al infierno, porque como Satanás se disfraza como ángel de luz, pues tiene que tomar de la verdad para sostener la mentira. Entonces, cuando estos personajes dicen, fui al infierno y al cielo, y después yo empiezo a mirar la vida de ellos, al principio empiezan a dar el testimonio vivo de lo que nos lleva al infierno y lo que nos lleva al cielo, y después veo los testimonios de ellos cómo van cayendo, y cómo de lo mismo que están diciendo
en esos testimonios, ellos mismos empiezan a hacerlo. ¿Fue el Espíritu Santo que los llevó allí? Porque si es el Espíritu Santo, cada día vamos a estar más fortalecidos en el Espíritu Santo y no vamos a caer en lo mismo que nos lleva al infierno. ¿Quién descendió al infierno? Cuando murió el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué fue al infierno? A arrebatar las llaves, a quitar las llaves de la muerte para darnos a nosotros vida eterna. Y como Él pudo resucitar, por eso subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Doctrinas de demonios es lo que se ha levantado, porque los mismos idólatras dicen: no, el Señor me llevó al infierno y el Señor me llevó al cielo. ¿El Señor confusión? Mire, el Señor a quien revela es a los santos, a los que verdaderamente lo están amando y están llevando una vida íntegra, santa delante de Él, porque es el Espíritu Santo quien revela la palabra. Y el Señor me ha mostrado en estos últimos tiempos cómo se ha levantado una serie aún de música donde dice esa frasecita: luz en las tinieblas. Y yo cantaba esa música también. Y no pasa a ser alabanza, porque no lo es. ¿Cómo así que luz en medio de las tinieblas? Si hay luz, no puede haber tinieblas. ¿Y cómo así que entonces la luz es más pequeña que las tinieblas? ¿Quién es el que se aparece como ángel de luz? Entonces, ¿quién es el que está como luz en medio de las tinieblas en el infierno? ¿Y quién está llevando entonces a estos personajes allí? No es precisamente el Espíritu Santo, porque si están allí es porque llevaron una vida bastante pecaminosa. Satanás está allí, que es el padre de la mentira y de todo el pecado. El Espíritu Santo no puede ir allí. El Espíritu Santo no puede estar allí en el infierno. Ni Jesucristo tampoco puede estar allí llevando a gente al infierno, porque Él es santo. Entonces no estamos creyendo en la palabra. Una vez en la palabra lo dice de Lázaro y el rico. Lázaro era un mendigo, el cual era temeroso de Dios. Pero el rico no hacía sino sus festividades, banquetes. Y murió Lázaro. Y luego dice que murió también el rico. Lázaro fue al seno de Abraham, cuando estaba el paraíso antes de morir Jesucristo. Cuando estaba el paraíso allí, porque fue trasladado. Ese paraíso estaba allí, y dice que el infierno se veía. Dice que había una cima con S, porque cima con C quiere decir otra cosa. Resulta que dice la palabra que estando allí, el rico en tormentos le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro. Pensó que iba a ser todavía su siervo allí. Estando en el infierno le va a dar órdenes y tenía que obedecer. Manda a Lázaro a que moje mis labios con agua, porque estoy atormentado acá en el infierno. ¿Qué le dijo Abraham? No se puede, porque hay una cima, el cual ni el que está allá puede pasar acá, ni el que está acá puede pasar allá. No se puede. Jesucristo fue el único que tuvo el poder, y cuando murió para arrebatar las llaves,
de la muerte, pero no está en todo momento allá. Porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y quien nos está guiando en este momento, que está cumpliendo la obra del Padre, Hijo, es el Espíritu Santo, quien está cumpliendo la obra del Padre, Hijo y Espíritu Santo para santificarnos y salvarnos. Pero ¿acaso no tenemos la palabra más segura, que es la que nos muestra que hay un infierno, que es la que nos muestra qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer para ir al cielo? Tiene que un personaje, o sea que no creímos en que Jesucristo bajó al infierno, arrebató las llaves del infierno y subió. Tiene que haber un personaje entonces acá en esta tierra que vaya al infierno para venir a predicar, porque no le estamos creyendo a esta palabra. Es más, dice la palabra que mande a alguien que se levante para ir a predicarles a los hermanos, dice este rico, para que no vayan a ese tormento. ¿Y qué le dice Abraham? Ni porque uno de los muertos se levante no lo creerán. Se levantó Jesucristo de los muertos y no lo creyeron, y aún no lo están creyendo. Y ahora vienen con revelaciones extrañas. Yo no estoy diciendo y no estoy en contra de las revelaciones, porque las hay. Porque en los mismos apóstoles hubo revelación. El Señor le reveló a Juan lo del Apocalipsis en el Espíritu. Pero un día después de que el Señor me hizo este llamado, no sé cuánto tiempo pasó, y el Señor, no recuerdo si fue una visión o un sueño, donde el Señor me habló y me mostró que escogiera 2 bendiciones. El Señor me lo dijo en ese sueño, o visión, no sé. 2 bendiciones, las mejor que me parecieran, y que Él me las da. Y le voy a decir la primera. La segunda ya es muy personal, aunque le he contado a varios hermanos, pero no voy a decir sino la primera. La primera que le dije al Señor: Señor, quiero una experiencia contigo. Yo he oído decir de que hay experiencias en el infierno y que tú los llevas al cielo también. Señor, quiero esa experiencia, pero quiero que me muestres diferente a lo que ya le has mostrado a todos en mis experiencias, para venir a predicar y que muchos se conviertan. Y déjeme decirle que hasta hoy estoy esperando en esa experiencia de ser muerto y llevar al infierno y al cielo. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué pasa? Es un privilegio para mí que no tenga que morir para que me llegue a mostrarme lo del infierno y del cielo, que así muy directamente, en muchas veces en ayuno, en oración, en visiones, en sueños, tú me estés mostrando acá en vida lo que significa el cielo, lo que significa el infierno, lo que hay detrás en lo espiritual, tanto del cielo como del infierno, porque esto el Señor día tras día me lo ha revelado, qué hay en el cielo y qué hay en el infierno. Y yo me seguía preguntando: Señor, estas experiencias que dicen del cielo y del infierno, ¿son reales? Y cuando empieza el Señor a decirme: ¿cómo así que tú estás cantando luz en medio de las tinieblas? ¿Quién es la luz en medio de las tinieblas? ¿Acaso no dice que donde la luz llega, toda oscuridad, toda tiniebla tiene que huir? Yo donde estoy no hay tinieblas. Una cosa es que diga el Señor en su palabra: somos luz, o Él es luz en el mundo.
y otra cosa es decir luz en las tinieblas. El único que puede ser luz, me dijo el Señor, en medio de las tinieblas, se llama Satanás, porque él se presenta como ángel de luz. Y he tenido experiencias con personas que se han endemoniado y que empiezan a decir, me va a llevar, qué ángel tan hermoso, es el Señor, me va a llevar a una experiencia. Lo he vivido con personas endemoniadas, y no solamente una, sino varias. Las cuales, pensando que Dios, el Señor me ha dicho, viene como ángel de luz, inmediatamente el Señor confirma a través de esas cosas. Mucho cuidado, porque o se está moviendo el Espíritu Santo de Dios, o se está moviendo el espíritu de engaño que es Satanás. ¿Cómo es posible que en todas las doctrinas, sabiendo que hay doctrinas falsas, entonces el Espíritu, supuestamente el Espíritu Santo nos va a llevar a revelaciones, sabiendo que son doctrinas falsas y mundanas? En los últimos tiempos, algo que se está moviendo es el gnosticismo, y de eso quiero hablar también. Yo no sabía qué era eso. Cuando el Señor me empieza a capacitar en lo que es santo, en lo que es verdaderamente Él, es cuando el Señor me dice, hay poder de Satanás, el cual se muestra como si fuera yo. Hay sanidades, liberaciones. Hay muchas cosas que parecen ser mías, pero no lo son, y utilizan la misma palabra. Es que Satanás no puede utilizar otra cosa, porque es que el Señor dio poder y Satanás ha utilizado el mismo poder de Dios para engañar. Satanás no puede utilizar otra cosa, porque es que Él no es creador. Porque es que Él no es el Dios de siempre y para siempre. Él es Satanás, el cual fue creado por Dios, y Dios le dio poder. Solamente que el Señor no le quitó ese poder, y Satanás lo convirtió en maldad. Vemos de dónde vienen esas falsas doctrinas. ¿De dónde viene ese gnosticismo? En el gnosticismo el Señor me dijo, hay magnetismo y gnosis, donde esos personajes llamándose pastores, profetas, apóstoles, hacen hasta hacer revolcar a una persona en el piso. Déjeme decirle que cuando una persona se cae y se revuelca en el piso, es Satanás haciendo el show. Es Satanás haciendo el show. Muchos dicen, no, es que está siendo libre. ¿Libre de qué? Si no ha recibido al Señor verdaderamente. Quien nos hace libre es la sangre de Cristo y el Espíritu Santo que empieza a morar en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gnosticismo es un poder, porque es un poder espiritual, no precisamente de Dios. Es un poder espiritual donde Satanás puede levantar. Dice la palabra del Señor que aún puede hacer llover fuego del cielo. ¿Y sabe cuál es ese fuego del cielo? Y el Señor me lo reveló. Pues el gnosticismo puede darle poder a muchos. Y ese gnosticismo se representa por medio de escarcha dorada, por medio de algo dorado como si fuera oro, y muchos han traído esos testimonios diciendo que es de parte de Dios. Que el Señor reprenda al diablo y todos sus demonios e instrumentos, porque eso no es de Dios, eso es gnosticismo, poderes de Satanás. ¿Cómo será el poder de Satanás que puede presentarse aún por medio de un muerto? Se puede hacer corporalmente, presentarse como ese muerto. Por eso muchos dicen, no, es que yo vi la Virgen se me apareció. La Virgen está muerta y está en el paraíso. Su cuerpo murió, mas ella vive en el paraíso para el día que venga el Señor Jesucristo, para una vida eterna, porque ella es salva. Pero esa Virgen que se aparece, déjeme decirle que no es más sino mentira de Satanás, las cuales los lleva a falsas doctrinas. Estos días yo decía, Señor, yo tengo miedo de dar esta predicación,
¿Y sabe cómo el Señor me impulsó? Cuando me muestra un video, yo nunca lo había visto. Y precisamente en el momento que yo le estaba diciendo, Señor, yo tengo miedo de dar esta predicación. Y el Señor me decía, tienes que darla porque hay mucho confundido. Hay muchos cristianos confundidos andando tras de Baales, tras de el mismo Tamuz, tras de la misma mujer, esa diosa del cielo, que es la que representa a la Virgen. Y resulta que cuando veo el testimonio de un llamado pastor que desde los 10 o 11 años, no recuerdo, 10 o 11 años, empieza el evangelio y predica la palabra como pastor, bautiza a muchos y predicó la palabra en varias campañas, lo dice él. Cuando no, en una campaña se le aparece la Virgen y se lo llevó para la católica. Y allí empieza a decir que son mentiras lo que nosotros estamos predicando, pues lo que el Señor dejó fue un evangelio, no cualquier religión. Lo que el Señor dejó fue un evangelio donde, acá tengo una cita de las citas, porque hay varias citas bíblicas, en Marcos 1, 14 y 15, que Él vino a predicar el evangelio de salvación, el evangelio del reino de los cielos. Él no vino a predicar ninguna otra religión, ni religiones, ni una doctrina falsa. Él vino a predicar fue el evangelio de salvación. No hay otra salvación. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, predicando el evangelio que dejó el Señor Jesucristo de salvación. Él no dejó ninguna otra doctrina. No es que todos nos lleva al cielo. El que nombra a Dios de una vez nos lleva al cielo. El Señor no viene por una iglesia en especial. El Señor viene por todas las iglesias. Pues eso son mentiras. Porque el Señor viene por la iglesia que dejó con el fundamento que es Cristo Jesús, dio al Espíritu Santo y la inició el apóstol Pedro. Pedro no fue ningún papa, ni tampoco murió en Roma. Pedro ni siquiera fue a Roma para que digan que allá están los restos de Pedro y que él fue el que inició la Iglesia Católica. La Iglesia Católica inició, si ustedes quieren ir a mirar en la historia de dónde inició, la Iglesia Católica inició después de Cristo en el año 315 o 25. La Iglesia Católica no nació antes, viene de un sincretismo, sí, de Babilonia, Egipto, de esa idolatría del pasado, de cuando los israelitas, el pueblo de Dios, se fueron hacia dioses extraños. O miremos Éxodo 20, a ver si ahí no lo dice la palabra de la idolatría. El primer mandamiento es: no te harás imagen, ni semejanza, ni escultura de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni abajo en las aguas. No te inclinarás a ellas para adorarlas. ¿A qué le creemos? ¿A la palabra de Dios o a cualquier hombre que va pasando? ¿A cualquier demonio inmundo que va pasando? Porque esas doctrinas son traídas del mismo infierno, de esos demonios inmundos, los cuales quieren engañar a la gente para llevárselas al infierno. Y así muchos, el mundo entero se me ponga en contra. Pero yo tengo que decir la verdad. Si usted, que está en una doctrina falsa, se quiere salir y ir a la vida eterna, que es que en Cristo Jesús, Salvador nuestro, que nos da de su Santo Espíritu para vivir una vida santa. El Evangelio significa cambio de vida, cambio total de vida, pero muchos cristianos han cambiado de iglesia, no de vida. Muchos cristianos se dicen recibir a Cristo, pero no han cambiado de vida. Han cambiado aún de bailar el merengue mundano por el merengue llamado cristiano ahora. De bailar el vallenato mundano para venir supuestamente que el vallenato cristiano. Que se reprenda el diablo, porque eso no tiene nada de cristiano. El moverse en la carne no tiene nada de cristiano. El pasar un cantante allá adelante es solamente cantante vallenato mundano.
porque eso es mundano. Así tenga letra de que adore al Señor, pero la música sigue siendo mundana. Eso se llama sincretismo. Lo verdadero y lo falso, entremezclado, lo pecaminoso con lo santo. Eso el Señor no lo recibe. Así de sencillo es lo del Señor. El Señor es claro porque Él no es confusión. Si tenemos el Espíritu Santo, no tenemos por qué tener confusión. El Señor nos mandó, nos hizo un llamado a salvación y santidad, no a mundanalidad, pecado tras de doctrinas falsas. Anunciar las buenas nuevas de salvación en santidad, no anunciar las falsas nuevas, porque ahora hay falsas nuevas. No se está predicando la verdad. No se está predicando la verdad del Señor. Y resulta que este Tamuz, el que habla la Biblia, porque los que leen la Biblia deben de saber de qué estoy refiriéndome. Tamuz y Astarot, que es esas dos personajes como hombre y mujer, que se aparecen diciendo: yo soy la madre de Jesús, y es un espíritu inmundo. Yo soy Jesucristo, y es un espíritu inmundo. Y siempre se presenta como ese hombre, ese hombre que sacó el de la Santa Cena, con Da Vinci. Este hombre era homosexual y pintó a Jesucristo así, con el cabello largo. Y si se dan de cuenta, en los cuadros que tienen lo de la supuesta Santa Cena, entre comillas, porque eso no es ninguna Santa Cena lo que está registrado ahí en ese cuadro, está María Magdalena al pie, y hoy en día dicen que también Jesucristo tuvo esposa y que está al pie, y que fuera eso, fue, mejor dicho, que se reprenda el diablo, porque no lo voy a decir, porque el Señor es santo. Amén. Santo. Amén. Y no digo eso que están diciendo y que se reprende y neutralice eso, porque ahí viene el homosexualismo y se respaldan con ese tema. Y este Da Vinci, quien sacó ese cuadro, era un hombre tremendo, que no tenía al Señor para nada. Que no tenía al Señor para nada. No sé si se arrepintió antes de morirse, no lo sé. Pero sí quedó una gran confusión también para los más llamados idólatras. Y supuestamente Jesucristo se aparece así, como estamos. Ese estamos no es Jesucristo. Aún la pasión de Cristo, ese video lo sacaron para los católicos. Ni siquiera el Señor lo dio para que lo sacaran. Fue los católicos que se inventaron. Y vi estos días personajes con carrera de, ¿cómo se llaman los que presentadores? Actores. Aquellos actores, dice, veía en un video que tenían una gran carrera, pero cuando hicieron ese personaje de Jesús, se les estancó la carrera. ¿Sabe por qué? No es porque estaban haciendo algo bien, porque al Señor quiere imitar. El único que quiere imitarlo se llama Satanás. Y un día el Señor me mostraba en una visión, en un coro que estaban cantando allí adelante en la iglesia de donde yo me congregaba. El Señor empieza a mostrarme un coro que estaban cantando de inmolado en la cruz. Y empiezo a ver, el Señor me mostraba y me decía: lo que dicen en esos videos es mentira. Porque mire yo cómo quedé desfigurado, me mostraba.
desfigurado totalmente su rostro. Esos videos no tienen nada que ver con lo que el Señor sufrió. Su carne totalmente inmolada, no tenía parecer de nada. Y el Señor me decía, pero eso lo hice por ti, por todo el que me quiera recibir. Por eso hoy estoy dispuesta a levantarme cada vez que el Señor me lo diga, a llevar el mensaje a todo el mundo, no interesando cuánto se me venga en contra, no interesando cuántos critiquen y hablen de mí y que digan cuantas cosas quieran, porque sabe una cosa, el que se coloque en contra me hace cada día más bienaventurada, porque eso lo dice la palabra. Bienaventurado aquel que sea perseguido, bienaventurado aquel por el que digan cuantas cosas mintiendo. Pero también dice, ay de aquel por el que todos hablen bien. Es una cosa que cada día que me persiguen y que hablan cuantas cosas se les viene a la cabeza, me siento bienaventurada. Porque si no reciben la palabra, el Señor sí dice, bienaventurada eres. Porque estoy buscando el agradar a Dios y no a un hombre. Amén. Por eso, cada día la honra, la gloria, la alabanza, el honor es para mi Dios. Entonces, solo Jesucristo bajó allí. Y Él no se la pasa allá, en el infierno. Ni tampoco al Espíritu Santo, porque Él es santo. Así que, aquellos que han tenido esas revelaciones, tengan mucho cuidado y empiecen a pedir al Espíritu Santo, lléveme a la verdad. Si esto fue mentira del enemigo, llévame a la verdad. Porque el Señor inmediatamente lo va a llevar a la verdad. Y aquel que se sienta estar en una verdad, pero de pronto esa verdad es falsa, empieza a decir, Espíritu Santo, llévame a la verdad. Y estoy segura, totalmente segura, de que el Señor los llevará a la verdad. Porque eso se lo pedí yo un día al Señor. En la vida inconversa, cuando empezaron a predicarme en el Evangelio, yo le dije, Señor, entre rezo y oración, le dije, Señor, tú ¿dónde estás? Y yo le dije, Señor, estos evangélicos, aleluya, me dicen que estoy en una mentira. Pues yo no sé si estoy en la mentira o no, pero si estoy en la mentira, llévame a la verdad. Pero si me sacas de la mentira, llévame a la verdad, porque no acepto otra mentira. Eso le dije antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador. Al poco tiempo alguien me convidó a la iglesia, y allí, el primer día que fui allí a congregarme a esa iglesia, escuché la predicación del pastor. Y él, cuando terminó la predicación, llamó quien quería pasar a recibir al Señor. Yo tenía nervios y un poder fuerte me hizo alzar la mano. Y fui la única que recibí ese día al Señor allí en esa iglesia. Y me hizo pasar allí adelante y oraron por mí. Y aunque inicié en el Evangelio, fueron 14 años de tibieza, pero hoy le estoy llamando a esa misma iglesia, porque los amo en el amor del Señor, a esa misma congregación, que busquen las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? De esa iglesia que inició el Señor Jesucristo, en santidad, no en mundanalidad, porque me da tristeza ver esta iglesia cómo ha decaído en mundanalidad y en poderes falsos, porque son falsos esos poderes, porque el Espíritu Santo no está en la mundanalidad. Empecemos a llevar la verdadera doctrina, porque aunque se digan estoy en la verdadera doctrina, el Señor me dijo, si empiezan con mundanalidad, cosa que yo no soy,
ya están en la falsa doctrina. La verdadera doctrina es la que lleva el Espíritu Santo a toda verdad y en santidad. Esa es la verdadera doctrina. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la verdadera doctrina? ¿Y quién nos lleva a la verdad? Vamos a mirar en San Juan 16:13, mi hermana Patricia puede estar leyendo ese texto bíblico. Y ahí vamos a mirar quién nos lleva a la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y cuál es el Espíritu de verdad? ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo de Dios. Hay muchos espíritus y mundos que se pueden mover, pero hay uno solo que es el de verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso tengamos cuidado qué revelaciones tenemos y a quién estamos oyendo, porque así como el Señor con su Espíritu Santo da revelaciones espirituales a los santos, a los que le aman, los espíritus engañosos también pueden dar revelación, porque ellos tienen poder, el poder con el cual se reveló Satanás y los trajo también a la tercera parte de ángeles. Es como muchos que dicen, no, es que hay brujería buena y brujería mala. Pues así sea magia blanca, magia verde, magia negra, toda esa es de Satanás. Porque el Señor lo dice en su palabra, en Deuteronomios 18. En Deuteronomio 18, 9 en adelante lo dice. Aún aquellos que consultan con los muertos. No es que el espíritu de fulano vino, el alma de fulano vino. Pues déjeme decirle que eso es un espíritu inmundo, porque la palabra lo dice. Deuteronomio 18, 9 en adelante lo dice. Entonces, ¿quién es el que nos lleva a toda verdad? Espíritu Santo. Para acabar, Primera de Corintios 2, 9 al 15. Mi hermana Adriana, por favor, lo puede estar leyendo. Primera de Corintios 2, 9 al 15. Primera de Corintios 2, 9 al 15. Por favor, el micrófono para que... Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Entonces, la palabra es clara. ¿Quién revela al hombre? ¿El Espíritu qué? Espíritu Santo. Santo, lo de Dios. No puede ser otro, porque es el Espíritu de Dios. ¿Y a los que qué? Le aman.
A los que le aman son los que tienen el Espíritu Santo. Entonces es a los santos que somos nosotros. Amén. No es un santo hecho en figura de yeso, de oro, nada de eso. Nosotros somos los santos porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el que tiene el Espíritu Santo, su proceder es ¿qué? Santo. Tiene que ser un cambio total de vida, de una vida, de un pasado, el cual tiene que morir. ¿Y quién vivifica esa vida? El Espíritu Santo. En San Juan 3 también lo dice, lo de Nicodemo. Lo de Nicodemo, el nuevo nacimiento. No puedo predicar sobre eso porque es profunda esta predicación, lo de Nicodemo, cuando le dijo al Señor que cómo un hombre podía nacer de nuevo. Es por medio del Espíritu Santo. Y el que no tenga el Espíritu Santo simplemente está muerto espiritualmente y no ha nacido de nuevo. Entonces, de verdad, demos gloria al Señor, que el Señor nos ha llamado a santidad, a salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora quiero pedir el favor a mi hermano Eduardo, que me acompañe un momento con la guitarra. Voy a dar una poesía. Acá en este cuaderno tengo varias poesías de hace mucho tiempo que el Señor me ha ido inspirando, y el Señor me dijo que diera una hoy. ¿Ve? Es la primera que doy hacia público. Es un don que el Señor me ha dado, de inspirarme en poesía. Tengo un poco de nervios, pero en el nombre del Señor lo hago, para la alabanza y gloria de Él. Amén. Amén. Benditos momentos contigo, mi Rey, momentos que puedo estar a solas contigo, Señor, momentos inolvidables sintiendo tu presencia, tu amor, momentos dulces en los que puedo deleitarme con tu presencia y saber que tú estás ahí, momentos que siento tu amor caer sobre mí como rocío suave, momentos que siento tu palabra suave como miel, momentos que no cambio por nada ni por nadie, momentos donde puedo decirte, Señor, te amo, Señor, te necesito, momentos que me hacen sentir segura en ti, Señor, momentos de intimidad contigo, mi Dios, momentos donde puedo oír tu dulce voz susurrando a mi oído, te amo, pues todo lo di por ti. Mira el calvario de la cruz, por ti lo di todo, pues con amor eterno te he amado. Momentos exclusivos, sentada con mi Cristo en lugares celestiales, venciendo al tentador, enemigo tuyo y mío, mi Dios. Momentos para decirte te amo, te adoro, te exalto, mi Creador, mi Señor, mi Dios. Momentos de amor entre tú y yo, juntos por siempre, mi Señor. Benditos momentos de oración. Amén. Gloria a Dios. Amén.